Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, permítame que agradezca muy sinceramente a la Facultad de Derecho y en particular al Departamento de Derecho Administrativo la invitación para estar aquí en este seminario tan importante. Obviamente yo voy a hacer una exposición desde el punto de vista del derecho español, todo más desde el punto de vista del derecho europeo, puesto que no me es conocida la situación en derecho chileno. Y me gustaría partir de una afirmación de lo que nosotros entendemos por el derecho administrativo, porque me parece que esto es importante en la discusión, en las relaciones entre el derecho administrativo y el derecho penal y a los efectos de la cualificación del derecho administrativo sancionador. Porque lo característico del derecho administrativo, lo que lo singulariza para nosotros respecto de otras ramas del derecho, es que está construido en función y para la ejecución, y no solamente de la ejecución de la ley, y no para una ejecución cualquiera, sino para una ejecución sistemática y por un sujeto establecido a tal fin, de tal manera que esa ejecución precisa, para que pueda cumplir su cometido, que las normas correspondientes presupongan y programen la actuación del sujeto encargado de la ejecución. Esto quiere decir que la elección por el legislador en el marco de la Constitución de la administrativización de una materia o de un sector de la realidad implica de suyo, por eso, la responsabilidad y la cualificación específicas de ese sujeto, es decir, de la administración pública. Por lo tanto, para nosotros, el derecho administrativo es un sistema, un mecanismo, hoy en día, de acuerdo con las concepciones más recientes del derecho administrativo, muy influidas por la última construcción de la dogmática alemana, es un derecho que tiene por objeto básicamente la dirección y el control sociales, de tal manera, de una manera específica, de la manera en que acabo de describir sintéticamente. De ahí que el instrumento de la sanción deba verse desde esta perspectiva. Por eso, aunque históricamente pudo haber una discusión acerca de la diferenciación ontológica entre pena y sanción, nosotros, cuidado con las palabras, nosotros diferenciamos cuando actúa el juez es una pena y no hablamos de sanción cuando actúa un juez. Porque las palabras también pueden confundir acerca de la discusión de fondo que se ventila, ¿no? Por eso digo, aunque hubo una discusión teórica acerca de si existe o no su identidad ontológica, esa discusión hace tiempo que se abandonó, sencillamente porque la evolución en todos los estados europeos acredita que realmente la elección entre la administrativización y, por lo tanto, el control del sector de la realidad correspondiente a través de la sanción, en su caso, o, por el contrario, la desregulación, digamos, la entrega al juego de la vida social espontánea y, en su caso, el establecimiento de límites penales, es una opción política de regulación de la vida social que cambia y, de hecho, en el continente europeo ha cambiado. A lo largo del siglo XX ha sido observada una despenalización masiva en favor del instrumento administrativo, cosas que antes estaban en el Código Penal pasaron a ser administrativizadas, mientras que en la época reciente se observa un movimiento contrario. Esto es así, además, porque la relación entre el derecho penal
y el derecho administrativo es muy estrecha, a pesar de que ha sido tradicionalmente conflictiva, y de otro lado, digamos que la doctrina no se ha ocupado con detenimiento de establecer una dogmática de las relaciones sistemáticas entre ambas ramas del derecho. La evolución actual del derecho, de las relaciones entre el derecho penal y el derecho administrativo aparecen muy condicionadas también por la evolución político, social, económica y de los ordenamientos jurídicos al final, que se produce en el trasfondo para nosotros del desplazamiento del centro de gravedad del Estado social, sea bien prestador de servicios o sea, como ahora, fundamentalmente mero garante de la prestación de los servicios. Ese Estado social y democrático de derecho se está decantando hacia lo que llamamos la prevención. De hecho, Denninger, por ejemplo, ha acuñado el concepto de Estado preventivo. Y las causas de este desplazamiento derivan de la incertidumbre que se ha instalado en nuestra vida colectiva y, por lo tanto, la centralidad de la idea de riesgo a escala local, a escala nacional, a escala regional y, desde luego, también mundial. La vida social se desenvuelve desde la idea de riesgo y el Estado está asumiendo cada vez más una función preventiva. Se siente obligado a garantizar a los ciudadanos que no se produzcan situaciones de perturbación social. Esto en un ambiente que también ese mismo autor ha calificado como de desorden global, en una situación actual en la que la paz y la seguridad se encuentran amenazados y, por lo tanto, han pasado a ser bienes de primerísimo rango, de tal manera que, si ustedes observan en los últimos fenómenos con repercusión incluso internacional, digamos, la explosión del volcán islandés, lo primero que se apresuraron a hacer los Estados europeos es a prevenir, a tranquilizar, a adoptar medidas preventivas, a tranquilizar a la población, asegurarle que le iban a garantizar la seguridad. Y esto genera en Europa al menos el peligro de pérdida de perspectiva por una especie de tendencia a la sobrevaloración y a la sobreactuación. Sobre todo cuando se trata de garantizar la seguridad, de tal manera que se viene afirmando ya incluso un derecho fundamental específico, más allá de las proclamaciones en las constituciones escritas, a la seguridad, que está erosionando el derecho correlativo a la libertad. La seguridad hoy en Europa pasa a ser una clave de bóveda, de tal manera que muchos autores ya vienen clamando porque efectivamente corremos el peligro de lesionar el propio Estado de Derecho. Si esta tendencia a, digamos, justificar cualquier medida de seguridad sigue y se acentúa, podemos lesionar la libertad y poner en riesgo el Estado democrático de derecho. Y el resultado de esto por ahora es doble: un cambio, una digamos, transformación del concepto de seguridad, en el que desaparecen las distinciones seguridad interior, exterior, la seguridad civil y la seguridad militar, de tal manera que hay crecientes voces en Europa por la emergencia de un nuevo sistema de seguridad y, digamos, a un recurso, como he dicho antes, cada vez más acentuado hacia la aplicación del derecho penal, pero desde planteamientos incluso desorientadores de la función propia siempre en el Estado democrático de derecho del derecho penal, como el defendido por Jacobs del derecho penal del enemigo, puesto que los que amenazan nuestra seguridad no, digamos, respetan nuestras reglas, no podemos aplicarles las garantías del derecho penal y debemos construir una reacción penal ad hoc para los mismos, por lo tanto disminuyendo las garantías.
Por lo tanto, en este contexto no es de extrañar que en Europa al menos la relación recíproca entre el derecho administrativo y el derecho penal viene experimentando unas alteraciones verdaderamente importantes. Hay un solapamiento del derecho penal sobre el derecho administrativo, que el derecho penal ha abandonado su posición universal, subsidiaria, de última ratio, para adelantar las líneas de definición del ilícito penal que hoy, digamos, discurren penetrando en los campos propios en que coincide, se solapa con los ilícitos mercantil, administrativo y civil, de tal manera que en esas zonas de solapamiento el que actúa, sea el gestor de una empresa, sea el gestor público de una administración, no tiene seguridad acerca de si la respuesta a una supuesta infracción va a ser de la legalidad, va a ser administrativa, va a ser mercantil o va a ser incluso penal. De hecho, el fenómeno que se viene produciendo, por ejemplo, en España, como consecuencia de la corrupción urbanística, básicamente, de las autoridades públicas, es que la respuesta primaria del Estado, y más efectiva, por cierto, ha sido la de la jurisdicción penal, con la consecuencia de que la valoración de las conductas regidas en principio por el derecho administrativo se producen por el juez penal directamente, desde sí mismo, atravesando o desconociendo el derecho penal. Y esto implica un trastocamiento, digamos, de lo que los alemanes llaman de las relaciones recíprocas entre el derecho penal y administrativo, como dos ramas que están muy relacionadas y que juegan respectivamente como reservas de implementación. El derecho administrativo respecto al derecho penal y el derecho penal respecto del derecho administrativo. De tal manera que, como ha sido frecuente hasta ahora, que el derecho administrativo, o si lo miramos desde el otro lado, el derecho penal haya utilizado el derecho administrativo para la tipificación de ilícitos penales, lo que se teoriza en Europa bajo la rúbrica de impronta administrativa del derecho penal, en la medida en que la tipificación de un delito recurre, digamos, a la normativa administrativa para integrar el tipo delictivo, el tipo de transgresión penal, entonces corremos el riesgo, y ha sido denunciado por la doctrina, no solamente en España, sino también en Francia y en otros países, también en Alemania, corremos el riesgo de un vaciamiento por el derecho penal, si este fenómeno progresa, del derecho administrativo en su función más específica, a la que yo hice alusión al principio. Les podía poner algunos ejemplos a este respecto, pero creo que lo más correcto será, para no incurrir en digresión, decir, para destacarles a ustedes, para hacer notar cuál es la gravedad del problema, en que realmente este problema descansa en la combinación de la autosuficiencia universal que postula para sí misma la valoración que hace el juez penal de las relaciones sociales, con el avance de la técnica de la criminalización de la infracción de normas administrativas, por ejemplo, en los delitos de ordenación del territorio o del urbanismo o del medio ambiente, muy significativamente. Y consiste el problema en la quiebra de la lógica de las relaciones y de las interacciones entre las ramas del derecho, y por lo tanto en la quiebra del ordenamiento como sistema, y estamos empeñados en Europa en intentar reconstruir, digamos, esas relaciones sistémicas. En gran parte este problema proviene de, digamos, la lógica de la época actual,
en donde la política recurre indebidamente a una especie de coyunturalismo, en donde para resolver determinados problemas acuciantes los políticos dan como respuesta inmediatamente la criminalización de los supuestos que se producen en la vida real, como respuesta política, y por tanto se están produciendo tipificaciones penales que podríamos llamar coyunturales o corresponden a un tacticismo coyunturalista que obviamente lesionan, como digo, el sistema, o por lo menos la erosionan, ¿no? Bueno, vista esta panorámica general de la problemática de las relaciones entre el derecho penal y el derecho administrativo, podemos intentar abordar ahora el asunto desde el derecho administrativo. ¿Qué significa en el derecho administrativo la respuesta sancionadora? Para nosotros, conecto con lo que dije al principio, la sanción no es sino una técnica más de control. Por lo tanto, digamos que no hay nada peculiar en el ejercicio de la potestad sancionadora que extraiga esta forma de actuación administrativa de la lógica general de la actuación de la administración pública. La prueba de que, en definitiva, las dificultades que padecemos traen causa un poco de la tradición de los estados de derecho establecidos, que en definitiva traen causa de la revolución burguesa francesa y por lo tanto de la reacción frente a la libertad con que en el antiguo régimen el poder podía imponer males, infligir males a los súbditos con arbitrariedad. Pues las constituciones están preocupadas por establecer una serie de garantías, y estas garantías tienen una vis expansiva que nos dificulta luego la calificación en cada rama correctamente de las distintas respuestas. Y digo, la prueba de que esto es así es que derechos modernos surgidos en la actualidad, como por ejemplo el derecho comunitario europeo, que surge en 1957, no conocen estas dificultades, y para la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia, la potestad sancionadora forma parte natural del encargo de la ejecución de normas administrativas, de tal manera que si las normas dictadas por las instituciones comunitarias, directivas o reglamentos, encomiendan a la Comisión Europea, diríamos es el poder ejecutivo de la Comunidad Europea, le encomiendan sencillamente la ejecución, esa encomienda, esa potestad lleva implícita necesariamente la potestad sancionadora, de tal manera que le otorga suficiente cobertura y goza la Comisión Europea de un amplísimo margen de apreciación para utilizar esa potestad sancionadora, que no confunde el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea con toda consecuencia desfavorable para el destinatario de la medida, puesto que para nosotros sanción es exclusivamente la respuesta retributiva típica, porque está tipificada en una norma como tal, a una conducta positiva o de omisión o de negligente que está también tipificada legalmente como precisamente infracción, de tal manera que cualquier consecuencia de gravamen o negativa que no responda a estas características será consecuencia negativa, pero no es una sanción y por lo tanto no está sujeta al derecho sancionador ni a sus garantías. Pero fíjense ustedes que, aunque siempre en el derecho comunitario europeo, aunque el ejercicio de la potestad sancionadora deba respetar determinadas garantías, la Comisión Europea goza de un amplísimo margen de apreciación para determinar la sanción. O sea que aquí el principio de tipicidad, digamos, de la sanción es muy flexible, de tal manera que el único control efectivo, diríamos, que el Tribunal de Justicia Europea utiliza
ante el ejercicio de la potestad sancionadora es el principio de proporcionalidad, a partir de las circunstancias concretas del caso en el que se produzca ese ejercicio de la potestad sancionadora. Por supuesto que esto no significa que ese tribunal no haya desarrollado una serie de garantías, la presunción de inocencia, el principio non bis in idem, el derecho de defensa, de tal manera que no caben las sanciones de plano, y el principio de responsabilidad personal. Pero ojo con el principio de responsabilidad personal, porque de lo que la preocupación que tiene el Tribunal de Justicia Europeo es que realmente la conducta que se aparta de lo querido por el legislador sea retribuida efectivamente. De tal manera que, por ejemplo, cuando una empresa cambia de forma jurídica, ¿no?, se reconstituye a los efectos de evitar que la imposición de una sanción, bajo su forma anterior había incurrido en una infracción y entonces cambia de veste para que la personalidad sea distinta, dice que eso no enerva, no transforma, no altera y por lo tanto sigue jugando la responsabilidad personal respecto de la nueva empresa, de la nueva organización. En cuanto a la imposición de la sanción, la graduación, ya he dicho que el factor principal de control es el principio de proporcionalidad, pero la Administración puede emplear un gran elenco variado de criterios a los efectos de graduar la sanción. Y estos criterios, no, dice el Tribunal, no son taxativos, no son exhaustivos, sino que de cada vez hay que establecerlos a partir de las circunstancias del caso. Bueno, dicho esto, para que ustedes vean que realmente en los derechos, diríamos, actuales no se plantean estas cuestiones ontológicas de que discutimos aquí, veamos cuál es la situación en el derecho español. En el derecho español, como toda constitución que pretende insertarse en el mundo occidental de la cultura de los estados democráticos de derecho, aparece, digamos, esta reacción en nuestro caso, recordando como una especie de vacuna lo que pasaba en el antiguo régimen frente a la dictadura, y la propia Constitución introduce confusión, porque al establecer las garantías en los artículos 24, 25 y 26, derecho de defensa, el principio de tipicidad, el principio de legalidad, la presunción de inocencia, etcétera, etcétera, efectivamente utiliza el modelo de las garantías penales, como es lógico, y por lo tanto, digamos, la enumeración de garantías que establece la Constitución es una enumeración tomada del derecho penal. Pero, sin embargo, dice que esas garantías son aplicables tanto a la imposición de penas como a la imposición de sanciones administrativas. Y aquí es donde radica la introducción de la confusión, porque aquí parece que la Constitución está estableciendo una identidad ontológica, que la sanción es como una especie de alternativa menor a la pena penal. Pues bien, esto ha hecho que, desde luego, esto viene también de atrás, en el que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en la época de la dictadura, para hacer frente justamente a la arbitrariedad, como el derecho administrativo no tenía legislativamente proclamadas las garantías para el ejercicio de la potestad sancionadora, montó esta tesis del poder punitivo del Estado, a los efectos de hacer el puente a través del poder punitivo del Estado desde las garantías penales al derecho administrativo sancionador. Y esto ha tenido repercusión en la Constitución por las razones que les he expuesto, de tal manera que el Tribunal Constitucional Español, sin pensárselo mucho, ha dicho que efectivamente existe un poder punitivo estatal del cual derivarían
el poder del juez penal y el poder sancionador administrativo. Pero esto hay que ponerlo en cuestión. ¿Dónde está dicho que hay un poder punitivo del Estado? Es una cosa que, empleando el lenguaje que aquí se ha utilizado, es metafísico, es metaconstitucional. No está dicho en ningún lado. Lo que hay en la Constitución es una serie de garantías frente a la posibilidad que tiene el Estado de infligir males a los ciudadanos. Pero no existe una confusión entre poder penal y poder administrativo. Hay un problema en el modelo constitucional, puesto que en él no se da una correspondencia exacta entre función y organización, de tal manera que no hay lo que hay verdaderamente en la Constitución es una ausencia de monopolio judicial para infligir un mal. Este poder de infligir un mal por una conducta tipificada está repartida entre el poder judicial y la administración pública. La prueba de que no son cosas idénticas es que el poder de la administración aparece limitado en esos artículos 24, 25 y 26, de tal manera que dice la Constitución que la administración civil, no así la militar, que siempre, en fin, tiene excepciones, ¿no? La administración civil no puede imponer sanciones privativas de la libertad. Es decir, el poder sancionador de la administración es un poder secundario, no puede infligir un mal que afecte a la libertad, que restrinja la libertad. ¿Esto qué quiere decir? Que lo importante en la Constitución española, dado ese modelo, es salvaguardar la posición del juez penal como garante de la libertad personal, que la administración en ningún caso puede, digamos, lesionar. Nuestra Constitución, y desde luego esto pasa en Europa en general, en la Europa continental, se aparta del modelo, por lo tanto, judicialista perfecto, lo que no significa que haya una coexistencia perfecta entre el poder del juez y la potestad sancionadora administrativa. La concurrencia entre las dos no es perfecta, es imperfecta, ni es equivalente ni es perfecta. La norma pretende separarlos, no solamente por la distinta terminología. Una cosa es el delito falta, que siempre es penal, otra cosa es la infracción y la sanción, que siempre es administrativa. Y porque establece límites específicos, como antes he dicho, para la potestad sancionadora, lo cual quiere decir que la finalidad institucional de una y otra son distintas. En el caso de la administración, lo que se pretende mediante las infracciones de tráfico es que el tráfico fluya ordenadamente. Lo que se pretende es el control de esa realidad. En el caso penal, lo que se pretende es retribuir conductas que se entiende que ponen en cuestión los fundamentos de la convivencia social. Bueno, pues es claro que en función de esto el poder que tiene de sancionar, de infligir un mal a la administración, es de mucho menor alcance que el que tiene el juez. Lo cual no quiere decir, que también aquí he oído, para nosotros, yo estoy diciendo para nosotros, para que ustedes tengan el contraste, no quiere decir que la importancia económica de la sanción administrativa no pueda ser mayor que la sanción que pueda poner un juez penal, porque es que las circunstancias son muy distintas. Si yo soy un promotor urbanístico que he hecho una urbanización ilegal de 500 hectáreas, transformando un recurso natural escaso del suelo, de tal manera que prácticamente lo hago irreversible, y por lo tanto afectando a la colectividad seriamente y obteniendo en venta anticipada, digamos, ilegal a terceros unos beneficios de X millones de euros, no le puedo poner 1000
euros de multa. Es más, en nuestro caso, la sanción administrativa lo que intenta justamente para lograr el control social no solamente es que la multa sea suficiente para que experimente el ciudadano infractor el mal que se le inflige, sino que si hay diferencia entre la multa y el beneficio ilegítimo obtenido, se impone el decomiso o comiso del beneficio ilegalmente obtenido como medida accesoria de la sanción administrativa. Por tanto, yo creo que la cuestión de las cuantías no guarda relación con, digamos, las relaciones y la diferenciación entre pena y sanción, entre infracción y delito o falta. Quiere decirse, por lo tanto, que al igual que en el resto de Europa, para nosotros, en España, no existe una diferencia de naturaleza. Lo que hay es una opción política distinta por un instrumento u otro instrumento en función de los bienes jurídicos que están presentes. Pero lo verdaderamente trascendente aquí es que, digamos, la sanción administrativa puede incluso imponerse en estados que son judicialistas, digo, en la concepción paneuropea, tal como está expuesta en el Convenio Europeo de 1950 de Derechos Fundamentales, puede imponerse por órganos que no sean judiciales, de tal manera que, sin revisión judicial ulterior. Lo que exige ese convenio es que se trate de órganos independientes y no influibles por la autoridad gubernativa correspondiente. Bueno, ¿por qué es esto así? Pues porque, en definitiva, las sanciones, en lo que a nosotros nos importa, al no haber diferencia de naturaleza, y aquí traigo a colección a Alejandro Nieto, que ha sido citado también con anterioridad, en el derecho sancionador, Alejandro Nieto lo que intenta es justamente poner en cuestión este dogma supuesto del poder punitivo del Estado. Dice que eso no existe, e intenta justificar, cosa a la que yo me adhiero, que en definitiva la potestad sancionadora no es sino una potestad más de las que se atribuyen a la administración, igual que la potestad expropiatoria. Es decir, que no tiene mayor incidencia la potestad sancionadora que la potestad de expropiar un bien. Incluso, por ejemplo, en el caso de España, algo tan grande como Rumasa, que era un grupo de sociedades importantes que tenía incluso bancos. O sea que, por lo tanto, no hay nada en la potestad sancionadora que diga que es exorbitante de lo que puede hacer el poder público, al menos para nosotros, de lo que puede hacer el poder público administrativo. Y la intención de Alejandro Nieto, es decir, ciertamente hay aquí un elenco de garantías que se extienden por razón práctica, podríamos decir, al derecho administrativo sancionador, pero la residencia del Estatuto Constitucional del fenómeno de la atribución de la potestad no está en los artículos 24, 25 y 26, sino está en el Estatuto de la Administración, que es el artículo 103. La Administración sirve con objetividad e interés general, actúa conforme a determinados principios y con sometimiento pleno a la ley del derecho, bajo la dirección del Gobierno, que tiene la función ejecutiva. Por tanto, es una potestad más, y esto significa que digamos, la aplicación de las garantías que vienen del derecho penal tiene que ser objeto de flexibilización. De hecho, el Tribunal Constitucional, desde esa primera posición que afirmó el poder punitivo del Estado, que parece que había una equivalencia de las garantías entre lo penal y lo administrativo, ha ido flexibilizando
su posición hasta decir que la potestad sancionadora de la Administración no solamente es algo plausible, sino algo casi indispensable, absolutamente necesario, y que las garantías que están en el 24-25, en el caso del derecho administrativo sancionador, tienen que flexibilizarse. De tal manera que en la doctrina del Tribunal Constitucional Español actual, lo que se exige es que la ley formal efectivamente identifique sustancialmente cuál es la infracción y diga cuál es el límite de las sanciones imponibles, pero puede descargar en el nivel reglamentario la precisión, el desarrollo de la tipificación de las infracciones y la tipificación de las sanciones correspondientes a cada una de las infracciones. Esa flexibilización del estatuto del principio de legalidad llega a tal punto en algunas ocasiones que, por ejemplo, cuando se da autonomía funcional, en el caso de las administraciones corporativas, es decir, cuando el legislador decide agrupar forzosamente un sector de la realidad y sacarlo del ámbito del radio de acción de la libertad de asociación, colegio de abogados, cámaras de comercio, o sea que yo tengo que estar adscrito, asociado forzosamente al colegio de abogados. El colegio de abogados ejerce una potestad deontológica, que es una potestad delegada por el Estado, es una potestad disciplinaria, sancionadora, y aquí se admite que el principio de tipicidad pueda ser cumplido por la norma deontológica, no hace falta ni siquiera una ley. La norma deontológica aprobada por los propios colegios de abogados. Y en el caso de los municipios, que es una variante de la administración territorial universal, consistente en la autoadministración, porque somos los propios ciudadanos vecinos los que elegimos a nuestros administradores, y por tanto es un fenómeno parecido al de los colegios, pero sin embargo universal, territorial, no funcional, y además es una administración democrática. Dice que el pleno de un ayuntamiento es, por así decirlo, como el Parlamento Nacional, puesto que es el representante del pueblo municipal y por lo tanto sus decisiones, sus normas son una autodisposición de la colectividad sobre sí misma y en consecuencia pueden tipificar. Ciertamente tiene que haber una ley, pero las exigencias desde el principio de tipicidad a esa ley son mucho más tenues que cuando se trata de las administraciones burocráticas territoriales adscritas al gobierno nacional o al gobierno de las comunidades autónomas. Otra forma en que se produce la flexibilización del principio de tipicidad es la distinción que es tradicional en Europa entre el ámbito ad intra y el ámbito ad extra, es decir, cuando la administración está actuando sobre sí misma, su propia organización, sea la organización militar, sea los propios empleados de la administración, en que actúa, como en el ámbito del derecho privado, actúa un empresario, y por tanto ahí no se habla de potestad sancionadora, sino se habla de potestad disciplinaria. Y aquí también la flexibilidad en cuanto a la tipicidad y las prerrogativas de la administración son mucho mayores. Y este criterio se combina a su vez con el criterio de las llamadas, que también se mencionaron aquí anteriormente, relaciones de sujeción especial, que es una categoría elaborada en el derecho administrativo continental europeo para hacer relación a los supuestos en que los ciudadanos nos salimos de la posición general como ciudadanos, y bien sea coactivamente, por ejemplo, cuando en los estados en que existan reclutamiento forzoso para el servicio militar, entonces me colocan forzosamente en la posición de soldado y por lo tanto dentro de la organización. Pero yo me puedo colocar, o bien cometo un delito y me ingresan en una prisión, pero la prisión es un establecimiento administrativo y por lo tanto, si dentro de la prisión, mientras estoy cumpliendo la pena, incurro en una infracción del reglamento del establecimiento, me pueden imponer una
sanción disciplinaria. Aquí también el principio de tipicidad se modula. O me pongo enfermo e ingreso en un establecimiento sanitario, quedo sujeto voluntariamente a las reglas del establecimiento, de tal manera que no puedo entrar y salir a mi libertad, sino que si no me da el médico el alta, que es un acto administrativo, pues no puedo salir, y el médico me puede decir, pues no, tiene usted que levantarse a las 6 de la mañana, hacer 3 flexiones, y si no, le pongo el castigo de que no va a comer usted durante 3 días, o solamente agua, etcétera, etcétera, etcétera. Poder disciplinario. Ambas cosas confluyen para flexibilizar, módula el principio de tipicidad y las garantías y aumentar la potestad sancionadora. Tal manera que podríamos decir que en la actualidad hay como una especie de degradación en las sanciones, desde lo que llamamos nosotros las sanciones de policía general, que equivalen en algo a las respuestas al derecho como mecanismo de control social al que hice alusión al principio, a las, digamos, sanciones de policía especial, que históricamente comenzaron con los bienes demaniales o dominio público. Para proteger el dominio público se apoderaba a la administración para poner sanciones a quienes, por ejemplo, extrayeran ilegalmente agua de un río, o lesionaran las costas, o horadaran el suelo para extraer ilegalmente agua subterránea de dominio público, etcétera, etcétera. Proteger el dominio público. Hubo otras propiedades especiales y eso se ha ido extendiendo al derecho sancionador de las policías especiales de tráfico, ¿no? De tráfico, de carreteras, de sanidad, en fin, todas las ramas de acción de la administración pública. De suerte que el modelo de los principios, ahora a los que por último vamos a hacer relación para no cansarles, cuáles son verdaderamente los principios que hoy están tipificados en España como específicos de los principios de la potestad sancionadora, aunque naturalmente deban respetar las garantías constitucionales, lo que hemos dicho, diríamos, estos principios responden a esta idea de que la potestad es una potestad administrativa distinta absolutamente del poder punitivo del juez penal. Bueno, ¿cuáles son entonces los principios que rigen hoy? Muy rápidamente, porque tampoco los voy a cansar a este respecto. Teniendo en cuenta lo que hemos dicho de la gradación, de la modulación de esas garantías en función de si el poder de sancionar opera en el ámbito de la relación general de subordinación del ciudadano al poder, u opera en ámbitos internos organizativos de la administración o de relaciones de sujeción especial, en el entendido que desde luego las relaciones de sujeción especial están en crisis en el continente europeo, porque desde la Constitución los tribunales constitucionales han dicho que sí, que puede haber una modulación, pero que incluso un preso, por poner un ejemplo, tiene los derechos fundamentales. Por tanto, el núcleo de derechos fundamentales tiene que ser respetado también en el caso de la relación de sujeción especial. Bueno, ¿cuáles son estos principios para que ustedes se hagan una idea? Pues se entiende que la garantía del principio de legalidad rige también. Primero es el principio de legalidad, rige en el derecho administrativo y que contiene dos garantías. Cuidado, no son derechos fundamentales, son garantías, porque nosotros hablamos de derechos cuando la posición subjetiva tiene un ámbito determinado. Yo soy propietario de esta chaqueta, ¿no? O el derecho de propiedad tiene un ámbito determinado. Pero cuando lo que establece la norma es transversal, de tal manera que no tiene un contenido propio,
garantía de la libertad de movimiento en cualquier ámbito de la vida en que se produzca. Entonces es una garantía, no es un derecho. Funciona como un derecho, pero no hay que confundirlo con los derechos sustantivos. Entonces, esta garantía que implica el principio de legalidad es doble. Una, dice el Tribunal Constitucional, es de orden material o sustantivo y de alcance absoluto, de tal manera que tiene que haber una predeterminación normativa precisa y previa de las conductas ilícitas. Desde luego los hechos objetivos no pueden ser objeto de sanción, y tiene que haber, por tanto, una predeterminación normativa de las conductas ilícitas, de las infracciones y de sus sanciones, con todas las modulaciones de flexibilización que hemos dicho. La segunda garantía es de orden formal y relativo. Esa predeterminación, y aquí es donde viene la modulación, tiene que hacerse precisamente por ley formal, salvo que pueda colaborar el reglamento, ¿no? Y entonces la ley lo que tiene es una tenue regulación de principio que opere la autonomía municipal, que opere la autonomía de la administración corporativa, que opere la modulación de la relación de sujeción especial, en cuyo caso la posición del reglamento se incrementa hasta llegar, en el caso de la ordenanza municipal, a poder verdaderamente tipificar infracciones y sanciones. Lo que se exige en todo caso como núcleo último de la ley, en el principio de legalidad, esta garantía relativa, es que la ley contenga los elementos esenciales de la conducta antijurídica y la naturaleza y los límites máximos de la potestad sancionadora, de las sanciones, a los efectos de que el reglamento quede efectivamente subordinado. La ley lo que no puede hacer es servir de llave formal para abrirle el campo del derecho sancionador al reglamento, sin establecer ningún parámetro material que permita controlar lo que está haciendo el reglamento, siquiera sea a título de grandes principios. Pero ya he dicho que el ámbito de colaboración del reglamento con la ley es muy amplia. La segunda garantía es que la potestad debe ejercitarse precisamente por el órgano que tenga asignado la competencia. Y aquí tampoco hay una equivalencia con el juez predeterminado por la ley, sino que es una regla de orden público típica del derecho administrativo, de tal manera que, como ustedes saben, el ejercicio de la competencia por un órgano que no la tiene determina la nulidad del acto administrativo, porque las cuestiones de competencia son unas cuestiones de orden público. Pero además implica que ese órgano tiene que actuar de acuerdo con el procedimiento legalmente previamente establecido y conforme a los principios que solamente voy a enunciar para poder terminar. La garantía procedimental, como ustedes fácilmente comprenderán, es absolutamente capital, y aquí es donde se ve cómo la influencia del derecho penal ha llevado, yo discrepo, se ha citado también a García-Enterría, pero la cita de García-Enterría se refiere a que el derecho administrativo fue prebecariano, pero no es que hoy sea prebecariano. De tal manera que hoy, curiosamente en España, el derecho administrativo sancionador es más garantizador que lo penal. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. No es porque el derecho penal sustantivo no sea más garantizador, que lo es, sino porque como la persecución del delito está encomendada inquisitivamente al juez instructor, y el juez es garante de la libertad, frente al instructor hay muchas menos garantías porque es el propio juez el que instruye. De tal manera que hoy es perfectamente posible que te estén investigando, imputando, sin decirte de qué te acusan o cambiándote la acusación 15 años, mientras que eso en el derecho administrativo es imposible. De tal manera que hay una regla, por ejemplo, del procedimiento que dice que el primer acto de incoación tiene que decir ya de qué se me acusa, cuál es la infracción en concreto y cuál es la sanción prevista por la norma y en qué grado de culpabilidad
se cree la administración que se ha cometido la infracción. Por lo tanto, todo eso a posibilitar desde el principio el derecho de defensa. Por supuesto, se aplica el principio de irretroactividad, también en los mismos términos que el derecho penal. Quiere decirse que la norma administrativa más favorable, ¿no?, se aplica, aunque sea posterior. Y donde se aprecia, digamos, más la modulación, pero tampoco aquí hay que, digamos, decir que el derecho administrativo es como más laxo y que la tipificación de las infracciones se produce de una manera con grandes cláusulas. El derecho penal, por lo menos el español y desde luego el continental europeo, está lleno, pero lleno de cláusulas en blanco, de remisiones a normas en blanco, de tal manera que el tipo es indiscernible desde el propio Código Penal y desde luego con remisiones cada vez más acusadas a normas administrativas que sin cambiar el tipo penal cambia sin embargo la norma administrativa y por lo tanto el propio tipo penal. Por ejemplo, pues homicidio negligente con infracción de reglamentos. Entonces, pues depende de lo que diga el reglamento, obviamente. Entonces será homicidio o no será homicidio. Por lo tanto, digamos que también el derecho penal se ha flexibilizado en materia de tipificación de las conductas y en materia de colaboración, como ustedes ven, de la norma reglamentaria. Donde se ve, y con esto ya termino, porque desde luego se aplica también pues, el derecho de defensa, la presunción de inocencia, las demás garantías que se han importado del derecho penal. Pero lo que importa, para concluir, para cerrar, para que ustedes vean que efectivamente la potestad sancionadora es distinta, de menor alcance, a la potestad, al poder del juez, que es el garante de la libertad, el juez penal. Se puede citar, bueno, viene al caso, la concurrencia imperfecta. La concurrencia imperfecta que se sitúa en el principio non bis in idem, que es un principio que no está entre las garantías expresas de la Constitución, pero que el Tribunal Constitucional la ha deducido implícitamente de las garantías que están en los preceptos que yo he citado. El principio non bis in idem implica, en lo que ahora nosotros nos importa, que dos cosas en la concurrencia con el juez penal. Que si ha habido una respuesta penal, ya no puede haber una respuesta administrativa. Nadie puede ser sancionado dos veces. Y luego la administración, en cuanto está subordinada, si hay un proceso penal, no puede haber un procedimiento sancionador administrativo. Y, por lo tanto, si un órgano administrativo incoa un procedimiento sancionador y viene en conocimiento de que un juez penal está instruyendo un proceso penal, tiene automáticamente por ley que suspender el proceso administrativo a resultas de lo que suceda en el proceso penal. Si en el proceso penal recae pena, entonces ya la administración no puede ejercitar su potestad sancionadora. Principio non bis in idem en sentido estricto. Pero si el juez penal determina los hechos, pero de los hechos no extrae responsabilidad penal, absuelve, se produce aquí el caso típico donde ustedes pueden ver la subordinación de la administración al juez penal como garante de la libertad. Dice el Tribunal Constitucional, lo que no puede ser, puede continuar. En ese caso estaba suspendido el procedimiento administrativo, no hay condena penal, luego puede seguir el procedimiento administrativo y producirse una sanción. Pero la administración no puede apartarse de la declaración de hechos probados que ha hecho el juez penal, porque dice el Tribunal Constitucional que unos mismos hechos no pueden para unos órganos del Estado existir y para otros no existir. Si el juez penal ha dicho que esta es la verdad, entonces la administración tiene
que atenerse a ello y por tanto tendrá que sancionar si esto es posible. Si no es posible ya, pues tendrá también que archivar el procedimiento administrativo. Como ven ustedes, por lo tanto, dos cosas totalmente distintas, con un estatuto también diferente, pero con zonas de solape muy intensas que responden en nuestra mentalidad a el hecho de que, en definitiva, el fenómeno que estamos hablando es, insisto, el hecho de infligir un mal al ciudadano. Si miramos desde la perspectiva del ciudadano, aquí estamos igual que en el caso de la Revolución Francesa. ¿Qué tenemos que hacer para garantizarnos que esa posibilidad de que nos inflijan un mal se produzca correctamente? Entonces se establece un elenco de garantías del ciudadano, pero eso no significa que del otro lado quien inflige el mal sea siempre uno mismo, sino, en unos casos es el juez penal, en otros casos es la administración pública. Nada más, muchas gracias.